fue algo traumático, algo que no le decíamos a nadie, algo que creímos que nunca iba a pasar. Esto es algo muy doloroso y por eso es que yo escribí este libro. Yo decidí que el libro se llamara Del otro lado de la puerta, la conversión de Miguel Ángel Contreras. ¿Por qué quise hacer este título? Porque para mí, tú no sabes lo que hay detrás de la puerta de un hogar. Cada casa, cada hogar, cada familia tiene una historia. Gracias a todo esto, esta enfermedad tan triste, tan dolorosa, mi papá se convirtió. La conversión de Miguel Ángel Contreras. ¿Cuándo fue que comenzó? Mi padre comenzó el 31 de diciembre de 2008 y comenzó en una cabalgata de caballos, que es una tradición muy conocida en mi pueblo. Nosotros somos de Estación Consuelo. Este pueblo pertenece al municipio de Mioqui, Chihuahua, México. Entonces esta tradición es muy conocida, las cabalgatas son muy conocidas y mi papá andaba en su caballo en compañía de su hermano Esteban Contreras. Recuerdo muy bien que andábamos en una coleadera en un pueblo vecino de ahí de donde somos y andaba yo con mi cuñado y unos amigos y también estaba mi padre y unos tíos que habían venido de Estados Unidos. Estábamos en esa coleadera. Después de ahí nos fuimos a nosotros por nuestro lado, los jóvenes, que en aquel instante estaba yo de 20 y algo años, y mis amigos y mi cuñado y mi papá y mis tíos se quedaron ahí un rato y se fueron a la casa. Regresando a la casa, comenzó llegó y me dice que en la cama, de aquí para acá, yo de aquí para allá, tú, porque no me quieres. Entonces él, tomado, se levanta, va y agarra otra cerveza, sigue tomando y se sale del cuarto. Yo sigo ahí acostada, se va al cuarto de mi hija, de Yareli. Se dirige hacia nosotros, hacia el cuarto mío. Yo estaba recostada. De hecho, yo, cuando mi papá tenía ese problema de tomar y todo, yo tenía un cierto temor. Entonces yo me hice la dormida. Yo prácticamente me hice como que estaba dormida y mi papá entra al cuarto y me toma del pelo. Él me jala del pelo y entonces yo, aún así actuando que estoy dormida completamente, ¿verdad? No hago ningún ruido, nada, ninguna seña, nada. Entonces él me jala el pelo. Yo empiezo como pues a asustarme más, pero aún, como les digo, me seguía haciendo la dormida, me suelta, se va, se dirige hacia el otro lado donde estaban mi primo Daniel y Fabián en el suelo dormidos, en un tendido como le llamamos nosotros en nuestro pueblo. Mi prima Yareli se volteó hacia la pared para no lidiar pues con mi tío por esa misma razón, porque era pesetón cuando él tomaba y me acuerdo que él se acostó abajo en el suelo donde estaban tendidos mis dos hermanos y se abrazó a mi hermano mayor Fabián y empezó a llorar y él hablaba mucho repetía mucho, perdón, de que él les había fallado. Empezó a llorar él y llorar yo ahí con él. Estamos llorando juntos y pues ahí es cuando cambió todo un poquito. Después de eso, que estaba él recargado en una peinador y estaba llorando y empezó a tomarse ya así en la cabeza, diciendo que había fallado y que se empezó a pegar poquito a poquito y hasta que se puso más duro y se empezó a golpear bastante duro después de eso. Y ya pues entró miedo de que lo que estaba pasando ya no era algo muy normal de él, pues sentía no estuviera tomado pero pues no estaba seguro, no sabía todavía nada. Y ya
estaba tratando de detener, yo ya con el miedo de que se estaba golpeando ya bastante duro. Me acuerdo yo deteniéndolo y le grito a mi prima que estaba ahí en la cama. Ella se hizo a la dormida ahí un ratito porque lo que estaba pasando, yo creo que el caos ahí que empezó a pasar, ella mejor se hizo y estaba durmiendo y le gritaba yo para que se levantara y me ayudara. Hasta que se levantó ella y salió corriendo allá para traer a mi tía, que ella estaba en su cama ya acostada. Mi tía viene y Yo me voy y lo veo que empieza a golpearse la cabeza. Yo pienso que tengo mucha fuerza al quererlo sostener, pero veo que es demasiada fuerza la que él tiene y que yo ya no voy a poder. creo que ella también ya empezó a sentir que no era muy normal ya lo que estaba pasando. Y él estaba sentado abajo de la cama así, él con las piernas abajo de la cama y la levantaba así, para arriba. Y nosotros deteniéndonos hasta que ya mi tía, yo creo que se dio cuenta que no era algo muy normal lo que está pasando ya más allá. Entonces les digo a ellos, háblenle a su papá, háblenle a su abuelito, le marcan a mi suegro, le marcan a Esteban, llegan, yo viendo hacia un cuadro donde está Jesús y le pido fuerza, que me dé fuerza para poderlo sostener. Supuestamente yo tenía mucha fuerza y lo estaba sosteniendo, pero era Dios el que estaba sosteniéndolo ahí donde él estaba bajo la cama. Cuando llega mi suegro y Esteban me dicen, hazte para un lado. Y llegó mi abuela, y mi abuela es pues, ella conocía más así la oración, porque toda era rosario, cosas así, siempre cargaba su agua bendita. Ella la sacó en ese rato y digo que para asegurar, le aventó un poquito así, me acuerdo que su reacción no era, pues ya decía que le quemaba y que no me echen eso y así poquito ya pues muy enojado ya cuando le habían echado así cosas y ya tiro pues ya es cuando nos dimos cuenta pues que algo. ¿Nunca había tenido esas reacciones? No, así no, él siempre era muy, o sea, así aunque tomaba un poquito, pero era siempre muy buena gente, o sea, Tranquilo. Juguetón, así, tranquilo. Me hablaron para ir porque estaba mi papá enfermo, que algo le había pasado, porque había tomado mucho. Entonces, al llegar, pues me fui asustada, ¿verdad? Porque realmente no sabía qué estaba pasando. Y al llegar, al entrar a la casa, lo primero que veo es que están todos asustados. Llego hacia el cuarto y en la recámara está mi papá debajo de la cama. Al verlo ahí, pues obviamente me sentí triste, ¿verdad? Me sentí mal. De hecho, lloré y le dije que qué le pasaba, que qué estaba pasando, y lo agarré del cachete y acariciándolo. Y me volteó a ver, y cuando me volteó a ver, obviamente su mirada, su cara no era de él. Al momento que le digo que qué le pasa, él voltea a verme y pega como un grito. Empezamos como a llamarle más familia, empezó a arrimarse todos. Fue mucho lo que se duró allí él estando, batallaron como para sacarlo. Ya entre todos actuando, ¿verdad? Cada quien haciendo, yo me retiraba porque la verdad a mí no me gustaba verlo así. No sabía realmente qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? No entendía. Y ya cuando se arrimó la mayoría de la familia, entre lo que recuerdo, empezaron a rezarle, a orar con la Biblia. Recuerdo que era agua bendita, aceite, y ahí fue donde todo empezó a empeorar. Sus reacciones, su forma de hacer, su fuerza se fue engrandando más. Era una fuerza pues bastante como para él, ¿verdad? Entonces ya cuando empezó así la oración, digo, a nosotros pues más chicos nos aventaron para afuera poquito antes de allá para la sala. Sacaron pues, porque yo solo tenía 12 años cuando esto inició, y la verdad pues
teníamos mucho miedo, no sabíamos qué estaba pasando. Solo escuchaba ruidos donde él gruñaba como... No sé ni qué tipo Algo de animal. ultratumba de otro mundo. Sí, era como si fueran muchos animales a la vez. Casi no sé cómo explicarlo, la verdad es un sonido que da No. miedo. No hay explicación, pues. Y solo me acuerdo, pues sí, escuchar eso porque nos sacaron del cuarto, ¿verdad? Para no verlo actuar de la manera que estaba actuando. Poquito después cuando estaban ahí los hombres sí me acerqué, y cuando me acerqué a la puerta, yo estaba abierta la puerta y me acerqué y lo estaba mirando. En un momento, una memoria que tengo muy grabada yo es cuando yo lo miré y me volteó a ver directamente a mis ojos así, y me dijo que yo sabía por qué había pasado eso, y pero no sé por qué se me ha quedado en la mente desde entonces. Ya estábamos todos asustados, llorando. Éramos bastantes los que estábamos presentes. Recuerdo que tuvieron que agarrarlos entre varios por su fuerza que tenía para que no se lastimara, porque él se lastimaba, no nos lastimaba hacia nosotros, pero a él sí, a él mismo. Entonces, sí recuerdo que lo tuvieron que agarrar, incluso lo tuvieron que amarrar. No había cómo detenerlo muy bien. Entre todos los hombres tuvieron que ir si nos trajo un lazo ahí, lo tuvieron que amarrar, o sea, para detenerlo. Y ya después de eso, le digo, pues a nosotros ya nos mandaron a la casa de mi primo, a todos los menores, pues ya. Nos mandaron con mi otra prima, Gladys, que viene siendo la hermana de Yareli, la otra hija de mi tío. Y nos íbamos caminando hacia su casa porque nomás vivía a la esquina, por decir. Y yo me acuerdo, lo tengo muy presente en mi mente y hasta lo puedo escuchar, nomás de pensarlo. Me acuerdo escuchar como carcajadas, risas. No como ahorita que si yo me soltara riendo con usted, se escuchaba como si fuera a través de un radio, como un eco. No era que dijera, ay, pues pudiera haber sido la vecina que se estaba riendo. No se escuchaba, era algo diferente. ¿En la noche cuando iban? En plena noche se escuchaba así una carcajada muy, muy clara, pero muy lejano. Es por eso que digo que yo lo escucho como si fuera un eco nomás. Y pues nosotros nos quedamos la noche allá con mi prima. Entonces yo corro, agarro el teléfono y le hablo a Roque, mi hijo, le digo, Roque, ¿dónde estás? Y me dice, aquí andamos, nos mandamos en el vado, ¿qué pasa? Le digo, tu papá está mal. Dice, ¿qué le pasa? Le digo, no sé qué le pasa. Lo que él estaba pasando era algo raro, entonces dice, ahí vamos para allá. Recibí una llamada pues de mi madre diciéndome que fuera a la casa porque mi papá estaba actuando muy raro, muy mal, que andaba muy violento, que no sabían qué tenía, que andaba queriendo tumbar cosas o pegarle a la pared o no sé qué tanto. Entonces yo me asusté y le dije a mi amigo, a mi cuñado, dijo mi amigo, no, vámonos para la casa. Nos fuimos para la casa y ahí fue donde cuando llegué, pues ya había ido la ambulancia, estaba casi toda la familia, mis abuelitos, tíos, primos, vecinos, familiares que trataron de ayudar a lo que estaba pasando, porque pues era algo que aún todavía parecía normal por parte de la tomada de la borrachera, una congestión alcohólica se podía decir como se le llama, el engras que le llaman en muchos lugares, que es cuando pierde uno el conocimiento, anda haciendo cosas más de la cuenta por el mismo alcohol, que es lo que todos pensamos que era. Hasta que, bueno, fue la ambulancia a tratar de ayudarlo, creo que no se dejó, no pudieron, y entre varios familiares ahí lo controlaron, lo querían controlar. Yo no lo había visto a mi padre aún cuando entré a la casa,
lo tenían ya en un cuarto. Cuando entro al cuarto es cuando yo lo miro por primera vez en la situación que yo lo vi. Pues ya vi que no era una enfermedad normal, que no era el alcohol, que no era algo así a lo que uno está impuesto a ver, una tomada normal, un pleito, un enojo, un arranque. No era nada de eso. Ahí lo tenían, ya en ese momento ya lo tenían atado de las manos y los pies, entre varios tíos, varios familiares, porque pues era muy fuerte, no lo podían detener. Ya cuando yo llego, él grita mi nombre, me dice, hijo, ayúdame, mira cómo me tienen, ayúdame, quítame esto. Entonces yo ahí, cuando yo lo miro, ya me entra sentimiento encontrado, coraje, me entra de todo, porque pues yo miro a mi padre en qué situación está y no puedo yo no puedo ayudarlo, no puedo hacer nada, y entre más lo miro y más me habla, y todos, era bastante gente de familiares. Entre más gente están ahí, pues no hayamos qué hacer. A mí me entraban sentimientos encontrados de no sabía lo que estaba viendo, no quería creer lo que estaba viendo, coraje, quién fue, qué le pasó, quién está haciendo esto. Porque, pues obvio, en los pueblos, en los ranchos se escuchan pláticas, casos de ese tipo de enfermedades, pero en ese momento que lo vives no sabes cómo actuar, qué hacer, qué no hacer. Entonces esa fue la primeritita vez que me tocó ver a mi padre así enfermo o malo de esa manera, y de ahí para adelante, una historia que contar muy larga que pues no me voy a meter en tantos detalles, pero fueron varios años de su enfermedad. Recuerdo que esa noche fue muy triste a pesar de muchas ocasiones más que le tocó enfermarse, pero esa yo creo que fue la más que marcó nuestras vidas por la magnitud de la gravedad de la situación de la enfermedad. Fue algo que me imagino que casi nadie de los que estamos ahí presentes nos tocó haber visto antes. Ahí nos tocó vivirlo en persona, no historias, no pláticas. Ahí nos tocó ver, porque mi padre no solo actuaba de una manera, tenía una fuerza muy inmensa, su voz cambiaba, gritaba cosas, hacía ruidos raros, todo tipo de cosas, pero pues sí, lo tenían amarrado. Es lo que a mí me daba mucha tristeza, me dolía ver a mi padre ahí amarrado, atado y gritando por ayuda, que pues yo les decía, suéltenlo, quítense, porque yo no sabía cómo se ponía. Cuando lo soltábamos y todo, entonces se ponía peor, quería defenderse o golpear o morder, actuaba muy raro, muy mal. ¿A ti te agredió? No en ese momento, en esa ocasión no. Una de las más fuertes que me dejó marcada, se puede decir que estábamos él, mi niño y yo estábamos cenando. Mi suegra estaba acá en Estados Unidos y estábamos platicando, estábamos risa y risa. Él estaba enfrente de mí cuando de repente esa risa se cayó y solamente se me quedó mirando directamente. Pero yo capté, entonces yo seguí platicándole, y yo como queriéndome reír, pero era como una risa con nervios. Y yo ya ahí miré que su mirada cambió, se inclinó sus cejas y sus ojos cambiaron. Entre más era más y más fuerte, y yo poquito a poquito empecé a agarrar a mi hijo. Lo empecé a agarrar como me estaba preparando, yo creo que en ese momento para correr por cualquier cosa porque no sabía qué hacer y en el mismo momento estaba llorando en mi cabeza. Lo único que se me vino que le dije, vengo, voy al baño. Pero yo le avisé y no me contestó, o sea, no me contestó, solamente él seguía así, ¿verdad? Pero era un que hacía muy fuerte y el respiro muy fuerte.
Y yo me metí al baño rápido para hablar, entonces no hallaba qué hacer. Dije yo, ¿cómo me salgo? ¿Cómo qué hago? Porque yo dije, está solo, tengo que orar, ¿qué hago? No hallaba qué hacer. En ese momento, él en su pelea, yo creo que en su pelea de él y en la pelea de lo que estaba pasando, me dijo que le trajera algo para el estómago. Algo me dijo que le trajera a la tienda por el estómago, no me acuerdo qué. Pero para mí es como su manera de pedirme ayuda, que fuera a agarrar a alguien. Entonces yo salí con mi hijo en los brazos, corriendo, me subí en su troca y fui a avisarle a mi cuñada. Y ya mi cuñada le habló a Roque, a su hermano, y pasamos ya por su suegro y ya por su esposo y su abuelito y un trabajador y un vecino de él. Y ya cuando entramos, pues fue lo más fuerte, porque ya él ya tenía una lucha adentro. No sé qué tanto había pasado, ¿verdad? Pero fue fuerte. Y ya se escuchaban cosas más fuertes. Se escucharon voces que yo nunca había escuchado. Se escucharon ruidos que yo nunca había escuchado, y ahí se agarró mucho miedo. Y nomás Gladys nomás me decía que orara fuerte y que metiera al niño al cuarto, y lo metí. Y yo estaba en el pasillo, ellos estaban en la cocina, y ella agarró agua bendita y le quiso echar, y él dijo palabras muy feas, fuertes, y como que en sí se le quiso echar encima a ella. Yo agarré más miedo, yo me estuve en el pasillo, pero orando, y estaba orando. Y en el momento que mi cuñada nomás gritaba, ¡y Roque, ¿dónde está Roque? Como su desesperación. Y él era en burla, empezó a burlarse. Entonces ya en eso llegó él, y él pues había andado tomado, entonces eso como que alteró, no sé. Y en eso se escucharon cosas más fuertes, que es donde a mí me dio mucho miedo, y yo me metí al cuarto con mi hijo, porque mi hijo empezó a llorar. Yo me metí al cuarto, yo no supe qué pasó, solamente escuché golpes por la cocina, que se cayeron cosas, se cayeron sartenes, se cayeron cuadros, se escuchaban las sillas, se escuchaba como cuando, o sea, como que lo empujaran a la pared, se escuchaban los golpes a la pared, se escuchó en el pasillo, y la otra vez se escuchó en la cocina, y eran gritos de Roque pidiendo ayuda. ¿Quién más estaba ahí? Estaba mi cuñada, estaba Roque, estaba Chuy, que en paz descanse, estaba don Martín, estaba don Lalo, que en paz descanse, estaba trabajador de don Miguel, que en paz descanse, un vecino, y otras personas, no me acuerdo. Y yo me acuerdo que nunca había escuchado gritar a Roque con tanto dolor. A respirar muy fuerte, como se escucha muy triste lo que voy a decir, pero es la realidad. Como un animal. Empezaba a gruñir. Y es ahí cuando ya sabíamos que teníamos que alejarnos de él. Triste, es algo muy difícil de contar, porque, ¿sabes? Durante todos estos años tratamos de no recordarlo. No tocamos el tema. Nos preguntan y lo evitamos. Porque es muy doloroso recordar. Solamente los que viven este tipo de situación saben entender lo difícil que es ver a un padre que no se puede acercar a ti, que tú le tengas miedo a tu padre. Había más de 7 personas siempre auxiliando. Cada vez que él se enfermaba hablábamos a mucha gente. Hubo muchos testigos. Hubo mucha gente que lo vio así. Entre 7 o más personas no lo podían detener.
no podían porque su fuerza era inhumana. Entonces ya te imaginarás que es tan difícil para nosotros compartir esto y recordarlo, pero también creemos que esto es necesario. Y te voy a decir por qué es necesario. Nosotros vivimos esto con los curanderos, como te decía, fue un transcurso larguísimo para decirte que los mismos hechiceros, la misma magia blanca, negra, decía, no podemos con él. No podemos sanarlo, no podemos ayudarlo, no podemos curarlo, nos decían, no podemos. Fuimos a varios lugares, nadie nos pudo auxiliar. Mi papá iba de mal en peor. Mi papá estaba súper flaco, ya sus ojeras, acabadísimo. Mi papá se miraba más grande de la edad que tenía, por tanto que se hacía, por tanto daño, golpes. Llegamos a encontrar en los cajones donde se golpeaba pelo con sangre. Era muy triste esta situación que nosotros vivimos, incluyendo que a él le pasaban estos episodios manejando. Él, un día, voy a compartirte una de las más tristes experiencias para mí. Íbamos yo, mi papá y mi mamá. Mi papá iba manejando y íbamos pasando por una escuela que yo asistía en ese momento. Entonces empiezo a ver que mi papá empieza a gruñir y a hacer los ruidos que yo te digo que nosotros diferenciábamos, ¿verdad? Y le digo a mi mamá, mamá, mi papá. Y mi mamá voltea, lo agarra de su brazo y le dice, no, Miguel, por favor, no, Miguel, porque íbamos manejando a alta velocidad. O sea, para nosotros es, ya, vamos a chocar, ¿verdad? Había gente en la calle, podíamos atropellarlos. Y, ¿sabes? Esto fue una de las experiencias más tristes de mi vida porque yo miraba a mi mamá. Miraba a mi mamá cómo lloraba mientras ella estaba pidiéndole a Dios para que mi papá no se enfermara, para que no le ocurriera este episodio. Mi mamá tomándolo del brazo le decía, por favor, Miguel, por favor. Ella trató de adueñarse del volante y lo forcejeó para irnos para abajo. Y había una bajada muy grande para abajo y así nos fuimos. Yo iba gritando, obviamente estaba chica, era una niña. Yo iba gritando de miedo. Y ¿sabes qué es lo que más me conmueve de todo esto? Que cuando le pasa el episodio a mi papá ahí mismo, él se suelta llorando. Se suelta llorando y dice, ya no quiero vivir. ¿Sí me entiendes? Dice, ya no quiero vivir. No quiero hacerlas pasar esto a ustedes. Ya no. Se sale del vehículo, lo subimos del otro lado, mi mamá empieza a conducir. En la casa él nos explica que ha pensado en aventarse de la casa. Ha tenido pensamientos cuando apenas empieza a enfermarse de gatear en las paredes. Gracias a Dios nunca presenciamos que él gateara por alrededor de las paredes. Gracias a Dios, porque hubiera sido todavía más difícil para nosotros. Si aún así con esto que vivimos fue algo tan terrible, tan doloroso, nos impactó y nos traumó. Nos traumó porque yo no podía dormir. Yo dormía con mucho miedo en los pies de mi mamá. Me acostaba con una cobija y le decía, mamá, aquí me quiero dormir porque tengo miedo. Mucho miedo a que mi papá te haga algo a ti cuando esté él poseído por ese demonio. Que se haga algo él. No podía dormir, era algo muy triste. Esto fue algo que nos cambió completamente nuestra vida, completamente. Mi papá dejó el alcohol. Él dejó el alcohol. Nosotros le inculcamos que lo dejara porque obviamente sabemos que había empezado por medio del alcohol. ¿Y por qué estamos seguros que empezó por esto? Porque cuando tú estás alcoholizado, estás débil. Tu cuerpo, tu espíritu está débil. Entonces, pues tenemos años ya sobre esta experiencia, aprendimos muchísimo en base a esto y te puedo confirmar que el alcohol tuvo mucho que ver que esto se hiciera posible. Mi papá estaba débil. Entonces, este demonio entró a él, ¿me entiendes? Y obviamente le explicamos cuando él estaba bien, le explicamos que no era bueno tomar. Y él dejó el alcohol. Dejó el alcohol y obviamente batallamos 4 años. 4 años de un infierno prácticamente. Sueños. Teníamos miedo en la propia casa a entrar porque él, ¿sabes qué nos decía? Él estaba sentado y empezaba.
empezaba a oler y decía, ahí viene, ya va a entrar. Él podía oler ese demonio cuando iba a entrar a él. Respiraba y ya no era él. Y hay testigos de su cambio de piel. Él es moreno y su piel se ponía rojiza, un color extraño, que no vas a poder ver de un minuto a otro en alguien normal. Su piel, como te digo, y su voz cambiaba, su burla. Él lo tenían atado y había gente auxiliando por afuera de las ventanas y él decía, están 5 personas. ¿Cómo sabía? Si él no había visto a esa gente. Él estaba dentro, en una cama, atado. Y él contaba a las personas que estaban afuera. Los señalaba a todos. Se burlaba. Las cucharas las deshacía. Las cucharas de metal las mordía y las deshacía. La fuerza inmensa que él tenía era algo terrible. Algo de tener miedo. Cuando él se enfermaba, como yo me ponía a orar en voz baja, no podía orar en voz alta porque a él lo hacía enojar, oírnos rezar. Entonces yo, en voz baja, yo me ponía a orar para que él no estuviera oyendo. Porque si yo agarraba un rosario o le ponía a él un rosario, él se lo veía y él se lo arrancaba, él lo trozaba. Ya estábamos acostados y yo empezaba a rezar, pero él sí se veía el rosario, él lo agarraba y se lo reventaba, o se lo quitaba y le daba vuelo. Entonces yo lo que hacía era rezar en voz baja. Yo me ponía a rezar el rosario, porque el rosario pues me ayudaba mucho y lo serenaba a él, se iba calmando de su enfermedad que él estaba pasando. Siento que si no hubiera sido por mi mamá, no hubiéramos podido salir al 100%. Yo la veo mi heroína. Claro, así es, porque mi mamá fue esa fuerza para mi papá. ¿Sí me entiendes? Ella le inculcaba, tenemos que ir a la iglesia, aunque te pase este episodio, aunque te enfermes, tenemos que ir a la iglesia. Cuando ya mi abuelo, ¿verdad?, nos había inculcado a recluirnos, ¿verdad?, oraciones y misas de sanación. Tuvimos que viajar fuera de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, para poder lograr llegar con el sacerdote que te digo que fue nuestro otro ángel inmenso que nos mandó Dios, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, mi mamá para nosotros es un ejemplo a seguir. Mi mamá no se dio por vencida, ¿sabes? Que cualquier mujer tal vez se hubiera retirado del matrimonio, se hubiera dado por vencida. ¿Sabes qué es lo más extraño? Que ella seguía durmiendo con él, a pesar de que por las noches... Durmiendo con el enemigo. Exactamente. Porque yo puedo imaginar, pero no saber vivir lo que ella estaba pasando, pero puedo imaginar el temor que ella sentía dormir al lado de mi papá en medio de todos estos episodios, ¿verdad? Y aún así la veo tan fuerte porque de hecho nunca se me va a quitar de mi cabeza un día que era noche y ya nos habíamos acostado y pasaron las horas, yo no me podía dormir y eran como las 2 de la mañana más o menos y me levanto para checar a mi mamá porque yo tenía ese temor que le hiciera algo a mi mamá mientras mi mamá dormía y me asomo y mi mamá estaba en posición de cuna y mi papá abrazándola. Él estaba dormido, pero mi mamá no. ¿Y sabes cómo vi a mi mamá? Mi mamá estaba con un rosario, como te decía, ella no soltaba su rosario, y estaba con un rosario despierta, rezando. A esas horas, 1, 2 de la mañana. ¿Te imaginas cuántas noches ella hizo esto? Qué angustia. Una angustia tremenda para nuestro corazón. Y eso me da más fuerza de decir, sí se puede esto con amor. El amor es la clave. La familia, la esposa, el esposo, es un ángel que nos manda Dios. Un soporte para poder sobrellevar, para poder terminar con todo esto, con el enemigo, porque nosotros pues le llamamos enemigo a este demonio, ¿verdad? Claro. Que nos atacó y pudimos vencer.
Lo que me impactó fue que dice, no podíamos estar en reuniones, en fiestas familiares. Así es. El enemigo quería aislar a tu papá. El enemigo lo quería para él, porque sabía que ustedes son una familia muy unida, que la principal es tu mamá, ¿verdad? Claro. Pero son muy unidos todos ustedes y él lo que quería era, lo quiero para mí, pero esta familia me estorba. Porque me impactó mucho que él empezaba a cambiar mucho cuando había gente. Sí. ¿Por qué? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Por qué lo hacía? Porque para mi opinión esa yo la veo. Él quería dejar que lo hagan solo para él. Sí, claro. Y ustedes le estorbaban. Claro, porque en un suceso así, en muchas ocasiones, como te decía, tenemos experiencia de conocer ya casos así. Hay gente que se rinde y abandona. De hecho, hay gente que ha vivido con esta enfermedad, los abandonan porque como no saben lo que es y como se ponen agresivos en sí para ellos mismos, los abandonan. Y ha habido gente que termina en la calle o simplemente muerta. Entonces, efectivamente lo que dices es, él quería hacer esto en público para cansarnos, agobiarnos, sentir pena, ese cansancio de ya no puedo. Porque de hecho, no lo vamos a negar, hubo situaciones en las que nosotros mismos nos preguntábamos, le preguntábamos a Dios, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué permitiste esto siendo que él era bueno? Pero dentro de, tú lo acabas de decir, la clave en ustedes como familia unida fue, nunca se olvidaron del de arriba. Nunca. Cuando ya nos olvidamos del de arriba, es cuando permitimos que el mal llegue. Así es, así es. Entonces, pues eso fue lo que pasó con nosotros. Esa parte, como dices tú, debemos buscar la manera rápida. Una medicina. Claro. Y pues tomamos esa mala decisión al principio. Para gloria de Dios, mi abuelo nos orientó, mi madre fue bien fuerte. Claro, claro, con la ayuda, con la salvación de Dios, mientras tengas fe, mientras quieras, mientras des todo. Como Amén. te digo, esto auxilia a mucha gente. Yo por eso decidí escribir este libro y espero que esto llegue a muchísimas personas. Que no están solos. No están solos. Y esto sí se puede. Y yo me atrevo a decirte, Yareli, también, yo he trabajado mucho con adicciones, con todo eso. Esto, o sea, todo viene, la puerta se abrió. Tu papá abrió la puerta al empezar a tomar, al empezar a andar en esos antros de vicio. Claro. Tampoco digo que te quieras volver en un santo. No. Pero cuando ya uno le permite la entrada a la adicción, le estás abriendo la puerta al demonio. Exactamente. Y ahí es donde todo se pierde. Ay, que es un que me lo merezco. Cuando empiezo a yo creerme mi ego, yo me lo merezco, yo me merezco divertirme, yo me merezco. Sí, divertirte sanamente. Oye, échate una cubita, dos, si puedes. Sí, claro. Yo te lo juro, te lo prometo, yo no puedo. Y se lo digo a la gente. Yo no puedo echarme una, porque quiero más. Y ahí es donde le permito al demonio a tomar, hasta que me pongo, que no sé nada. Entonces, para mí ahorita esto, no sabes cómo se va a aprender. Exactamente. Mucho. Porque, mira, uno dice que el alcohol no es malo. No, pero en exceso sí. Y las personas que tienen una adicción como yo soy alcohólica, neurótica, codependiente, en recuperación. Y no debo de tomar ni una. Duré 15 años tomando. Y fue cuando vi la luz. Y fue cuando conocí el amor de Dios. Así es. Yo se lo recomiendo a todo el mundo esto. Y para mí, desde a partir de hoy, cero alcohol. Gloria a Dios. Eso es lo más importante, lo más bonito. Transmitir, ese es mi plan. Creo yo que Dios nos eligió por una grande causa hacia la sociedad, la humanidad. Así es. Y entre esto, como dices tú, las adicciones, el alcoholismo, la drogadicción y cualquier otra adicción que sea en nuestra vida o que se presente en nuestra situación, ¿verdad? Diaria, cotidiana. Yo pienso que esto va a auxiliar a mucha gente. Tengo la esperanza puesta en Dios, que esto va a alentar a las personas. Y aparte de todas esas adicciones, sobre todo, ser poseído por un demonio. Porque esto existe. 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 No es una persona que estaba loca, no necesitaba un psiquiátrico, un psicólogo. No. Necesitaba a Dios. Y Dios y el amor de la familia y la oración es lo único que te puede salvar de un suceso como este. Mucho gusto aquí de estar con ustedes. Soy el padre Armando Guadalupe Sánchez Juárez.
Pues una de las cosas que más me han atraído siempre en el servicio es la oración de sanación, de liberación. Y pues de eso quiero compartir un poco con ustedes. Tengo 34 años de sacerdote y estoy ahorita en la comunidad aquí de Mioqui, Chihuahua, en México. Es la parroquia de San Pablo Apóstol y estamos aquí pues atendiendo esta comunidad. Tengo aproximadamente 4 meses que llegué a la comunidad. Entonces, pues en el Ministerio de Liberación tengo aproximadamente 30 años así más fuerte, pero prácticamente desde que comencé hemos estado en el Ministerio de Liberación para ayudar a toda la gente que a veces trae daños espirituales o de distintas formas ha recibido algún daño porque abrieron puertas o porque otra persona pues trató de dañarles. Entonces es lo que tratamos de hacer nosotros. Muy bien, y bueno, sabemos que fue testigo muy importante del caso, la conversión del señor Miguel Ángel Contreras Jurado. ¿Nos puede compartir acerca de esto? Sí, miren, siempre que trabajo en liberación procuro pues traer este Cristo cuando oro por la gente. También mi auxilio de la intercesión de los ángeles. Aquí está la imagen de San Miguel Arcángel. Quiero compartir esta pequeña oración con ustedes. Dice: Capitán de los ejércitos celestiales, vencedor de espíritus malignos, líbranos de toda adversidad. Entonces, pues siempre la intercesión de los ángeles en toda liberación es muy importante que la tengamos en cuenta, que ellos nos ayudan en la lucha, en la batalla contra el mal. Y claro, tenemos siempre la Santa Biblia, la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes un texto que nos habla precisamente del ministerio que Dios nos ha encomendado. Dice en Mateo 10, Jesús llamó a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dio poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de dolencias. Entonces, el poder viene de Dios. Él nos llama a ejercer ese poder en nombre de la iglesia, en nombre de Cristo, y por eso nosotros pues podemos orar por la gente para que sea liberada de todo daño, de todo mal y también enfermedades y dolencias. En el servicio de liberación también procuramos la estola, ¿verdad? Que es un signo del poder del sacerdote, del poder de Dios en el sacerdote. Entonces la estola siempre está con nosotros para poder pues tener esa autoridad en el nombre de Cristo. Es un signo que pues bendice mucho a las personas. Se procura que con ella toque yo a la persona y eso le hace mucho bien. Es como si fueran las manos de Dios, ¿verdad? Bien, pues ya con este texto y con estos elementos que les he compartido, me tocó precisamente hace algunos años estar en un retiro en Camargo, Chihuahua, en la iglesia de San Isidro Labrador. Y teníamos un retiro, ya bastante gente en el templo de San Isidro. Y yo estaba confesando, en eso pues tocó el turno a un señor. Pasó, pero desde que lo vi, lo noté como poquito ido, como la mirada perdida, un poquito así extraño. Ya se hincó para confesarlo. Y yo le veo que trae muchas colguijes, cadenas, traía así imágenes de todo. Y algo me dijo que eso estaba mal, que eso era lo que lo traía muy dañado. Entonces yo se las quité quitar y no pude con la mano. Entonces pedí una navaja, unas tijeras para cortarle todo lo que traía colgando. Eran muchas cosas que traía en su cuello. Y cuando le empiezo a cortar con las tijeras, me tiró una mordida. Y yo, pues gracias a Dios, reaccioné y no me alcanzó. O sea, se puso en ese momento un poquito agresivo. Logré quitarle todos esos colguijes, que seguramente eran objetos no católicos o imágenes que le regalaron en algunos lugares donde no estaban benditos, quizá de procedencia de brujos, de curanderos, no sé. El total de que cuando le logro quitar todo, como que él volvió en sí, su mirada cambió, todo quedó
ya la persona pues te miraba de otra forma, de otra manera. Y ya lo confesé, ¿verdad? La confesión pues es el sacramento más importante en estos casos, sino que procurar que la gente se confiese. Entonces él logró confesarse y allí comenzó su proceso de sanación, de liberación. Iba con su familia y ya de ahí en adelante fueron algunas veces, algunas sesiones conmigo, ya ellos solos como familia. Seguíamos orando porque él seguía con crisis, entraba en trance. De hecho, cuando la familia lo iba a llevar a que me viera, se ponía mal el señor. Pero después de algunas oraciones, de algunas semanas, o algunos meses más bien, ya él solito con la familia siguió el proceso y pues hasta la fecha hoy se ve totalmente liberado, sirve a la iglesia, la familia se acercó más y pues fue para mí descubrir más fuertemente lo que les decía aquí. Llamó a sus amigos y les dio poder para expulsar espíritus impuros. Uno va descubriendo en cada oración que hace, pues que Dios va obrando, Dios tiene poder y pues así sucedió en el caso de él. Él solito ya después siguió su proceso, siguió orando, siguió yendo a misa. Es muy importante eso, ¿verdad? Un seguimiento y que la persona, dicen los padres exorcistas, que la persona hace el 75% de la liberación. Si lleva su proceso, el padre o el que ejerce la liberación o el exorcismo, la ayuda es un 25%. El 75% lo tiene que hacer él con la familia, con los seres queridos, para que logre pues esa salud espiritual total. Y de ahí en adelante pues cuidarnos siempre, cuidarnos de no volver a caer, de pues no alejarse de la fe, no alejarse de Dios, porque a veces dicen, ya me siento bien y ya dejo la iglesia, dejo la asistencia a los sacramentos, a la oración y pueden recaer y es peor. Entonces siempre dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin se salvará. Entonces es una carrera no de velocidad sino de resistencia. Entrar a la iglesia, mis hijos, es toda la vida para que sigamos sanos, sigamos en bendición. Y pues agradecer a Dios por este milagro que pasó en esta personita. Pues qué más les puedo decir, pues que les mando bendiciones, agradecer a Dios, agradecer la fe de la gente. Hoy decía el Evangelio que no pudieron expulsar un demonio y le preguntan a los discípulos, ¿por qué no pudimos? Porque les falta fe, le dijo Jesús. Entonces la fe es muy importante, que no perdamos la fe. Y la fe mueve montañas, dice también hoy el Evangelio. Queremos escuchar de su parte un poco de su enfermedad. Pues lo que yo recuerdo que fue una cabalgata que iniciamos nosotros para Jolines, de Ñoquia hacia Jolines, y todo bien, todo cabalgando pues muy bien, todo normal. Recuerdo que empecé a tomar ya para llegar, eso fue lo que yo recuerdo, en una fiesta caripeo, y ya cuando llegamos empezamos a tomar más, y es donde yo no recuerdo cuando llegamos a la casa, y ahí es donde me empiezan a platicar ya mi familia lo que sucedió, que yo me puse malo, que no sabían ellos qué tenía yo, creían que estaba borracho, que era la tomada, y pues ahí empecé a hacer cosas indebidas, cosas que fuera de serie, y mi esposa fue la que me ha platicado, mi familia, ya de la forma que yo me empecé a comportar, que estaban mis sobrinos ahí con nosotros, y pues ahí empecé supuestamente a juguetear con ellos, y una parte que dice mi esposa que yo le hice, marqué una raya en la cama, pues no me quieres, de aquí para allá tú, de aquí para allá yo. Pues no lo recuerdo todo esto yo, la verdad. Entonces,
De ahí vuelvo, creo, con mis familia, mis sobrinos, y a juguetear. Estaba ahí mi hija Yareli, y de ahí también pues empecé a hacer cosas que no les agradó. Supuestamente me empecé a golpear en un peinador en mi cabeza, y luego también me metí debajo de la cama, la levantaba hacia arriba, y ahí mi esposa pues trataba de tranquilizarme. Ya los niños se asustaron. Es algo que me platican ellos, porque yo no recuerdo esa parte. Y entonces ya de ahí empezaron ellos a ver que no era normal, y mi esposa ya les dijo a los niños que hablaran a mi hermano, a mi papá, y llegaron ellos supuestamente, y pues más familia, tuvieron que hablar a más familia. Esto es algo que se fue poniendo más gravoso, en cuestión de que, como me iban viendo, empezaron a leer la Biblia, a echarme agua bendita, y ahí se agravaron más las cosas. Entonces dicen ellos que me platican que como transformarme, pues una enfermedad muy triste, muy dolorosa, ¿verdad? Para mí y para toda mi familia. Que si Dios lo permitió, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque fue para algo bueno. De ahí fue un sufrimiento, porque ahí duramos, lo que yo recuerdo, que lucharon conmigo de las 8 a 9 de la noche hasta las 2 de la mañana. Entonces era alguna gente la que me detenía, no podían detenerme, lucharon mucho, era mucha la fuerza que yo tenía, era algo pues muy, ¿cómo lo puedo decir? Algo inhumano, exactamente, algo inhumano, que pues es como hasta triste decirlo, que lo transforma el enemigo, como que ahí me tomó el enemigo, y en la misma tomada, pues ahí me logró, ¿verdad? Entonces, sería por la misma tomada, las mismas malas acciones. Es donde yo quiero compartir esta parte, en las malas acciones, que la tomada lo lleva a muchas cosas a hacer, a otras cosas que con el tiempo caen estos resultados, afecta. Yo nunca me imaginé, ¿verdad? Entonces, yo esto lo puedo compartir porque si me tomó el enemigo, lo vamos a decir así fuerte, si me tomó el enemigo, me revolcó como él quiso. Hizo lo que quiso conmigo, y podemos decir dónde estaba Dios. Únicamente que yo lo que aquí puedo decir, porque lo he descubierto, que Dios estaba conmigo. Únicamente que a mí me faltaba acercarme hacia Dios. Pero ¿qué sucedió ahí? Duramos mucho tiempo con esa enfermedad. Duré 2 años equivocado, con toda mi familia, que me llevaban con curanderos. Buscábamos el auxilio con los curanderos, y todo se iba empeorando, todo se iba haciendo más grave. Era de enfermarme a veces todos los días, a veces cada tercer día me ponía igual, tenía que arremarse toda la familia, a no poder detenerme. Eran 4, 5, hasta 8 personas llegaron a estar conmigo, que no podían conmigo. Entonces era mucha la fuerza, me golpeaba. Dicen que me golpeaban con la pared, me golpeaba con mis manos. Pues me transformaba para que mejor me entiendan. Entonces yo llegué a mirar personas, llegué a mirar esa parte, se lo voy a decir claro, lo vamos a decir así tan fuerte, el enemigo, que es el diablo. Ese hombre, si uno se deja llevar por la tomada o por la oscuridad, por el pecado, que lo llega a agarrar, lo llega a tomar, hace lo que quiere con uno. Entonces no hay fuerza, no hay nada, porque te das cuenta que yo estaba fuera de los brazos de mi Padre Dios. Entonces Él hizo lo que quiso conmigo, y nosotros equivocados, pues más estaba peor con los curanderos. Hubo un momento de la desesperación de mi padre,
que salió a buscar ayuda a las iglesias y unas personas que se encontró en la iglesia y le dijo que no me llevara más con los curanderos, que me acercara a un padre y a la confesión. Entonces ahí le dijo que había un retiro en Camargo y que me llevaran. Pues me llevaron y fue una lucha para hacer llegar el mueble, hacer llegar toda la familia, los que íbamos a Camargo, que había un padre, el padre Armando, que pues estaba preparado para el exorcismo y sinceramente que había esa parte, que había como exorcismo conmigo. Entonces me llevaron y pues tengo yo muy presente lo que él me ha platicado, porque él mismo me lo ha compartido después que daba yo testimonios en los retiros, que lo primero que tenía que hacer era confesarme, y para llegar a confesarme era duro, difícil para mí, porque ahí yo me enfermaba, quien me orara, si mi esposa, si mis hijos, quien fuera, pues era peor todo. Entonces para llegar con el padre, él dijo que no tuviéramos miedo, que me metieran a un cuarto y él iba a estar conmigo. Y pues ahí lo único que sucedió, me puse mal. Dice el padre y mi papá que trataba de morderlo a él, trataba de morder sus manos, traté de golpearme yo mi cabeza, y pues el padre decía que él no tenía miedo, que a él no le pasaba nada. Entonces fue algo maravilloso que yo descubrí ahí, pero claro, dentro de la enfermedad no podía sostener aquello, ¿verdad? Sino que duré todavía, no sé si fueron 3 años más enfermo. Fue una lucha, fue como que se avivó más toda aquella enfermedad en el momento de la confesión, en el momento de comulgar, en el momento de escuchar la palabra de Dios, de cada 8 días a ir a los retiros que me llevaban. Parecía ser como que se había empeorado. Nos decía el padre que así era, que no perdiéramos la fe. Dentro de mi corazón, dentro de lo mío, que yo no recordaba las cosas, cómo me golpeaba, cómo me ponía. Hubo momentos que les voy a comentar de que sí llegué a ver personas que me ahorcaban, y era difícil quitarme esas personas. Entonces, pues sí, hay momentos que puede uno decir que Dios estaba conmigo, ¿verdad? Porque se puede uno decir, ¿por qué no me curaba luego? ¿Por qué no me quitaba el enemigo si es Dios? Tenía que arrepentirme yo. Eso fue lo que aprendí ya al último. Tenía que arrepentirme, tenía que confesarme. Esta parte es que la confesión es la que puede llevar a la salvación. La confesión es la que puede llevar la liberación. La confesión es la que puede llevar a la conversión. Y la Eucaristía es la que puede llevar también a la salvación. Y eso fue lo que me fue ayudando con el tiempo. Duramos 2 años a 3 años. Cuando yo empecé a luchar conmigo mismo para estar en la confesión, de que mi padre me insistía cada rato que me confesara, no se me olvida lo que él me aconsejaba. Confiésate otra vez, hijo. Y yo le decía, pues ya me confesé tantas veces. Me decía él, vuélvelo a hacer. Tuve que hacer por consejo de personas, que ya se nos acercaban muchas personas, por lo que a mí me estaba sucediendo. Les interesó a mucha gente, o les podía a mucha gente, y cualquier persona me daban consejos a mis padres, a mi familia. Entonces una persona que le dijeron a mi papá que me llevaran 40 días en la cuaresma, precisamente que estamos ahorita en la cuaresma, para que todos tomen esta parte, que la cuaresma es una conversión, es un acercamiento a Dios, es orar más, es un arrepentimiento. Y me llevaron todos los días a misa, todos los días me llevaban a Mioki, y hasta cumplir los 40 días. Ahí fue un avance muy fuerte para mí. Ahí agarré yo fuerza y pude entender muchas cosas de Dios.
Entonces, aún seguía malo, ya era más terciado a 5 días que sucedía eso, pero aún así me ponía malo. No recordaba yo las cosas, hasta que no pasaba todo, veía a mi familia llorando, veía a mi familia triste, y yo me sentía desvanecido, sin fuerza, quedaba pues de a tiro débil. Y conforme pasaron estas partes de que me atendía el padre Armando, hubo muchos sacerdotes que me atendieron, unos me atendían del Mioqui. Tenía que buscar esa ayuda por todos lados con los sacerdotes. Ahora yo, de mirar toda esta parte que a mí me sucedió, de un exorcismo, de estar yo con una enfermedad espiritual, a lo que yo viví, a lo que yo pasé, y que no recordara cosas de cuando yo me enfermaba o lo que yo hacía, cómo actuaba, pues la familia me ha platicado. Y es algo triste, es algo doloroso. Cuando yo paso todo esto, que sé, cuando estoy sanado yo, se los puedo yo compartir, lo puedo yo decir de dónde salió. De la gracia de Dios y por la confesión, por la Eucaristía y por la palabra de Dios. Se logró esta sanación. El padre decía que podía durar 7 años para poderme aliviar, o toda la vida. Podía quedar así. Me platicaba mi padre, me platicaba mi esposa, y pues él se los compartía de esa manera, porque para él era muy difícil, pero para Dios no. Él decía, para Dios no. Si Dios permite, puede ser hasta unos 7 años. Gracias a Dios que salió más o menos así, como les digo, de 4 a 5 años. Yo recuerdo más o menos así. Siento yo que el día que yo me enfermé fue un año nuevo, el día primero, algo así. Precisamente cumpliéndose el día primero, cuando cumplí los 5 o 4 a 5 años, ahí pasan 15 días de la fecha de que yo me enfermo. Estaba yo acostado cuando de mi cabeza desprende de aquí, de esta parte. De aquí es donde le oprime el enemigo, de aquí, de esta parte. De aquí me ponen la mano y yo pensé que era algo malo, sino cuando me oprime, me saca de aquí algo. Yo sentí que salió de aquí esta parte, entonces yo me sentí liberado. Como iba yo reforzando mi no hablar, por decirlo así, con mi mano lograba tocarla y ella despertaba y ella me abrazaba o me gritaba o algo me decía y aquello me soltaba. Entonces, ese momento que yo soy sanado, le digo yo soy sano, me ha sanado Dios. Y me dice ella, ¿por qué? Me han puesto la mano en mi cabeza y sé que es Dios, porque algo salió de ahí y me siento liberado. Y fue algo tan que ella se quedó sorprendida, que me decía que estaba seguro, y yo le dije que sí, porque ya mi fe había aumentado, ya mi fe había crecido, ya mi alimentación espiritual ya había sido bastante, gracias a Dios. Yo echaba muchas ganas, me decía el sacerdote, me decía mi papá, que yo ponía mucho de mi parte porque era mucho mi hambre, mi sed de Cristo, y yo pues cada vez que me decían que la confesión, me confesaba. La confesión nunca confiesa uno sus pecados por vergüenza, completos. Conforme va uno entendiendo, va perdiendo uno esa parte o comprendiendo que es la liberación y la salvación, entonces iba yo confesándome más, porque siempre aguarda, y yo esta parte la quiero compartir, que nunca guarden ni tengan miedo a confesarse hasta lo más horrible y lo más colorado, lo más triste, doloroso para uno, o el dolor para Dios, que siente uno como que es vergonzoso ante Dios. Y fui animándome diciendo la confesión hasta que va soltando uno todo, y ahí está la liberación, ahí está la salvación.
Entonces yo logré hacer esto y por eso Dios obra. Él no es que sea malo, no es que nos deje solo, únicamente que Él quiere que uno salga de su corazón esa conversión, esa entrega. Y así lo fui haciendo de esa manera. Cuando yo le dije que había sido sanado, a los 15 días después de esa fecha famosa, mentada, triste y dolorosa, porque me enfermaba. Que da cuenta que era lo mismo, cada año que venía en la mera fecha me ponía muy mal. Y entonces, pues pasaron 15 días y ya estaba yo dentro de íbamos a parte del retiro con el padre Armando, iba con el padre Rogelio, con el padre, los otros padres, que no los recuerdo su nombre. Íbamos a un grupo de oración. En ese grupo de oración eran unos laicos entregados a Cristo y ahí sentí una alegría y una paz en esa iglesia. Por primera vez ahí vi a mi Madre Santísima. Es un testimonio que les voy a dar de lo malo a lo bueno, del pecado, de la oscuridad a lo mundano, a lo espiritual y a lo divino. Ahí empecé a sentir que Dios me abrazaba. Ahí empecé a sentir que era mi lugar. Y ahí duré un tiempo escuchando a los orantes cada 8 días. Ahí empecé a sentir manifestaciones, que fue la primera vez que vi a mi mamita María y en una ocasión vi a mi Señor Jesucristo. Y entonces de ahí empecé a dar testimonio, cómo me sentía, que yo estaba sanado, cómo fue la sanación. Entonces hay mucha gente comprendió lo mío, mucha gente de mi pueblo, de mi comunidad, empezaron ellos a preguntarme, a seguirme, y yo les daba el consejo que se acercaran, incluso los llevaba mi troca llena de gente. Hubo mucha gente que ha entrado a la iglesia por este testimonio, por mi enfermedad. Yo siempre lo único que les comentaba, que el pecado, ya sea el pecado que se cometa, sea la adicción, sea la cerveza, el alcoholismo, lo va a llevar a la oscuridad. Cualquier cosa que meta uno a su cuerpo, lo va a llevar a la oscuridad, y siempre va a vivir en una oscuridad que no se da uno cuenta, todo lo mira, todo, pero hay una oscuridad en el corazón, en la mente y en todo nuestro cuerpo. Y todo eso yo lo compartía, y en mi comunidad hay mucha gente que está dentro de oración, gente que son celebradores, gentes que son lectores, gentes que están, le llamamos un grupo de cruzados. Hay muchos hombres que entraron a ese grupo de cruzados. Ha habido mucha conversión en personas, mucha entrega, y por el testimonio que yo les daba, yo lo compartía siempre en los retiros, lo compartía siempre en la oración. Entonces fui invitado a orar, a ser orante. A pesar de lo que a mí me pasó, estuve con un sacerdote, tuve que pasar por un sacerdote para ver mi caso, para analizarlo, ver si yo podía orar, y me dijo que sí. Entonces entré a orar a ese grupo, duré 9 años. Ahorita ya no estoy en ese grupo de oración, sino que un sacerdote me invitó a trabajar en mi propia parroquia, en mi propia comunidad, a ser celebrador, y estoy llevando la palabra de Dios a los pueblos lejanos. Nuestra comunidad es grande, hay 2 sacerdotes y ocupan de laico, del celebrador. Y estoy llevando la palabra de Dios. La palabra de Dios la he descubierto, que Dios me ha revelado tantas cosas, que la palabra de Dios también es una sanación y nos conduce
a abrir en el camino aquí en la tierra, a llevar una conversión y a comprender todo lo que quiere Dios. Evitar el pecado, evitar el rencor, el odio, la envidia, la avaricia, la codicia y principalmente todo lo que es, vamos a hablarlo claro, lo adulterio, el robo, todo lo que a Dios no le agrada, quitarlo. Y he luchado tanto para poder llevar las cosas como quiere Dios. No soy perfecto, la conversión es todos los días. No es que esté convertido todavía, sino que todos los días busco la conversión, acercarme siempre a Dios. La confesión se los voy a compartir. Si hay personas que dudan de los sacerdotes, no duden, porque ese fue uno de mis errores allá en aquellos tiempos, dudar de los sacerdotes. Y yo fui el que la perdí, lo que me pasó. Entonces yo siempre ahora que hay personas enfermas, necesitadas, yo les digo que se acerquen a la confesión. La confesión, ya se los dije, es una sanación, es una liberación. Se acerca uno a la Eucaristía. La Eucaristía, hay mucha gente que duda de ellos, que decimos que es Cristo, el mismo Cristo, el que está en la Eucaristía. Él es el que nos alimenta el alma, porque un día nos va a llamar Dios, vamos a pasar a morir, y Él nos alimenta. Él lo dejó todo esto a sus discípulos y a nosotros también. Y es lo que he aprendido de Él, de mi Padre Dios y de mi Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Alimentarnos cuando el sacerdote consagra, ahí esa parte se las voy a compartir, me ha dado Él esa parte de descubrir que Él está ahí. Al consagrar, queda consagrado para alimentar el alma, para prepararnos para la vida eterna. Y eso me ha encantado. Eso lo quiero seguir buscando, quiero seguir alimentándome, y eso es lo que les quiero yo compartir, eso es lo que les quiero yo aconsejar. El que oiga este testimonio se acerque a la palabra de Dios. La palabra de Dios lo va a ayudar mucho a acomodar la vida en la tierra, aquí donde vivimos, que Dios nos da la oportunidad. Él nos abre caminos, nos da entendimiento y nos va llevando por el mejor camino. Y la Eucaristía lo va a alimentar su alma y su espíritu para el día que nos muéramos, para llegar con Él, porque todo eso me lo ha revelado de muchas maneras, se los puedo yo decir con mucha seguridad, con mucha fe. Hay muchas formas como me lo ha revelado Él. Me ha revelado su gloria, me ha revelado también el infierno. Hay infierno, está el purgatorio, y ahí es donde yo tengo miedo. Hay temor, no es porque le tenga miedo a Dios, sino hay temor volver a fallarle a Dios. Me ha dado esa dicha de descubrir esa parte del reino eterno, de la vida eterna, de gozar de la vida eterna de mi Padre Dios a través de mi Señor Jesucristo, que padeció en la cruz para el perdón de mis pecados y los pecados del mundo entero, para la salvación. Hay salvación. No esperemos hasta el último momento, porque también me hizo ver que está el infierno y está el purgatorio, que ahí todos vamos a llegar, pero que nunca lleguemos al reino del enemigo, que es el infierno. Por eso yo lo comparto a todas las personas que me preguntan, que me dicen. Yo se los comparto con mucho gusto, porque yo no quiero que sufran esta parte que yo sufrí, o de una manera diferente, enfermedades, o todos vamos a padecer cosas, pero que no sea del maligno, que no sea por el pecado, que sea enfermedades normales, y todos vamos a padecer como lo padeció Jesucristo nuestro Señor para merecer la vida eterna. Pero que no sea de esta manera, tan triste, tan dolorosa, lo que a mí me pasó, el sufrimiento que pasaron mi familia, fue muy duro, muy difícil,
muy triste y es una enfermedad que no se la deseo a nadie. Es algo que ojalá y lo comprendan para que toda la juventud o todas las personas en los matrimonios que seamos fieles en el matrimonio, porque Dios ama al matrimonio. Y ahí es donde el enemigo pega mucho en el matrimonio para que haya separación. Él lo que quiere es separar la infidelidad, cualquier cosa, que la droga se lo va a llevar a cualquier otra parte, y entonces separa a la familia. Puede ser la mujer, puede ser el hombre, siempre va a buscar la manera de dónde él acomodarse para hacer que un matrimonio se separe. En los hijos, ahorita hay mucha contrariedad entre los padres e hijos. Ahí es donde les digo que tenemos que tener cuidado. El que sigue el camino de Dios, el que entiende la palabra de Jesucristo nuestro Señor, va a entender a su padre, va a entender a su madre, va a entender a su esposa, o su esposa va a entender a su esposo. Y los problemas los llevamos todos juntos en el mismo caminar, en nuestra vida. Yo les digo que se acerquen al camino de Dios, es lo mejor que podemos hacer. Eso es algo que yo vivo alegre, feliz y contento, haber descubierto este caminar. Mi vida cambió, mi familia pues las veo más contentas, más felices. Dejó de navegar mi esposa pues era una tomada muy, muy fea que yo tenía, comportamiento. Y ahora la veo muy contenta, y a mis hijos, porque yo voy caminando por este camino de Dios y invitando a mucha gente. Y eso es lo que les quiero yo compartir a ustedes. Todo el que oiga este testimonio, busquen la conversión, busquen a Jesucristo nuestro Señor, agarrados de la mano de Él y de nuestra Madre Santísima, que ella siempre nos ayuda, intercede por nosotros. Y será otra vida. Eso es a lo que quiero llegar a compartirles, a decirles. Es otra vida, diferente vida. Hay una vida mundana aquí en este mundo, que el mundo decimos que es malo. No, yo soy el que lo hago malo, yo soy el malo, o somos malos y hacemos malo el mundo. El mundo Dios lo hizo, la creación Dios todo lo hizo, y todo lo hizo Él bien, lo hizo perfecto, y a cada uno nos hizo perfectos también. Solo que nosotros nos perdemos, o yo me perdí. Y la alegría, si la quieren encontrar, en Cristo. Si la quieren encontrar acercándose a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios cada 8 días, a comulgar, y que nunca falte la confesión. Hoy, en el tiempo de Cuaresma, es un tiempo de arrepentimiento, de conversión, de oración, y pues es lo que puedo yo compartirles, de que se acerquen a Dios, que no busquen la oscuridad, no busquen meter a su cuerpo, es lo que me ha enseñado la palabra de Jesús, mismo que nos habla. No metan a su cuerpo nada que les afecte, nada que lo que Dios no le agrada. Entre a su cuerpo, al corazón, un corazón que quede limpio y no un corazón que esté endurecido o lleno de basura. Un corazón lleno del Espíritu Santo, un corazón que ilumine a las demás personas, un corazón que pueda amar, un corazón noble, sencillo y humilde, y eso lo hace Dios. Él lo moldea a uno si uno se deja, y queda un corazón listo para amar, un corazón dispuesto a perdonar y dispuesto a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y todo se puede hacer solo con la entrega. Si nosotros nos negamos a Él, o me puedo cansar, nos podemos cansar. Hay personas, hermano, yo les voy a decir, que se han cansado del camino de Dios por una enfermedad.
y vuelven para atrás, y eso no. Es peor. Por eso insisto en caminar con Cristo y que todos se acerquen al camino de Dios, a la misa, más vuelvo a insistir, a la confesión. Yo quiero decirles que en mi pueblo hay personas que tuvieron problemas, no tal y cual como yo, y están dentro, están casados. Hay un niño que tenía un problema muy fuerte y yo platiqué con él. El hombre ahorita está casado, tiene sus hijos y está muy contento y muy agradecido. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero compartir con la gente, y eso es a lo que Dios quiere que también haga, que sea un instrumento para Él. Dios todo lo puede hacer, pero siempre quiere su instrumento. Él quiere que trabajemos con Él. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Si la humanidad buscáramos esta conversión, este acercamiento a Dios, a entender y creer en Dios, en Jesucristo, sería diferente. No habría tantas cosas, tantas maldades. Y pues yo los invito a todos que entren a la conversión. Se empieza con la confesión y no tengan miedo. Y es todo lo que yo les puedo compartir. Ahorita, ya les dije, ha sido un cambio para mí, para mi familia, y vale la pena seguir a Dios, seguir a mi Señor Jesucristo, y la oración que nunca falte, y la confesión. Vuelvo a repetir, la confesión les inculco mucho yo. Siempre que voy a llevar la palabra de Dios, en mi comentario siempre les digo a las personas que no comulgan por la ignorancia, sinceramente les voy a decir que hay ignorancia. Mucha gente se acerca adentro de la iglesia con un cumplimiento que hay un Dios, creen, pero nunca creen que la Eucaristía es Cristo nuestro Señor. En el Santísimo, ahí está mi Señor Jesucristo, siempre esperando a todo el que está necesitado, todo el que está enfermo. Esa parte la gente ha sido una ignorancia de como la había conmigo. Ahí está Cristo, en el Santísimo. Ahí te voy a decir, acércate al Santísimo. Si todavía no puedes o no hay fuerza para una confesión o acércate al Santísimo y platica ahí con Jesús. Ahí está Él. Jesús está donde quiera, en el enfermo, en el humilde, en el sencillo, en el que tiene hambre, en el que llora, en el que sufre, en el que camina por las calles. Ahí está Cristo. Le extiende la mano y puedes tocarlo. Pero acércate al Santísimo y ahí puedes platicar, dialogar con Él. Y ahí puedes iniciar y pedirle la fe y la fuerza para poder hacer una buena confesión. A veces no hallamos cómo hacerlo. Tuve un retiro muy fuerte en los Cruzados. Es algo tan hermoso que ahí abre uno el corazón completo y se entrega uno con todo en el Santísimo. Ahí nos acerca al Santísimo y es algo maravilloso. Ahí está Jesús. Y eso se los puedo decir con todo mi corazón, con mi fe. Ahí está Cristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga a todos y ojalá y les sirva a todo el que escuche este testimonio, para que haya mucha gente que se pueda salvar, que se pueda sanar, que se puedan ayudar.
y que puedan ayudarse principalmente en sus matrimonios. Que Dios los bendiga a todos. Yo me había mudado para Phoenix, Arizona. Entonces, cuando yo regresé, fue la última vez que lo miré. Estábamos en la casa de mi abuelita Cande, la mamá de mi mamá, y él estaba sentado en la mesa, estaba tomándose un café. Y empezó a sonar la mesa así, ¿verdad? Y entonces todos corríamos. Cuando él se ponía malo, todos salíamos corriendo porque todos teníamos pavor. Y como yo te había mencionado, yo era el número 1 de tenerle pavor a mi papá cuando se ponía malo. Y yo era la primera que salía a correr. Y ese día, algo adentro de mí me dijo, no corras, ya no corras. Para esto te voy a comentar que una noche antes tuve un sueño con Dios. Y Dios me mencionaba que iba a ser un día fuerte el siguiente día, que me preparara en oración. Cuando esto sucede, yo estoy de este lado de la mesa y salen corriendo todos. Y yo dije, ya no voy a correr como yo corría. Se acabó. Entonces yo empiezo a decirle, papá, le empiezo a decir por su nombre, tú eres Miguel Contreras, eres Miguel, nadie va a poder contigo, papá lucha. Y sabes, eso es algo bien triste, ¿verdad? Porque lo recuerdo y yo decía, ¿cómo podía correr y dejar? Si podía estar ahí auxiliándolo en oración. Y ese día tuve el valor de detenerme, decir, ya, no quiero correr, es mi padre. Y dije, ya, papá. Me acerqué a un ladito de él y recuerdo que él estaba con su taza y él estaba golpeando. Y quiso, porque él volteaba su cabeza, giraba su cabeza lo más que se podía. Y empieza a girarla y a hacer ese sonido tan feo. Y me acerco a su oído, sin miedo, por primera vez en mi vida. Y le digo, papá, usted es Miguel Ángel Contreras, nadie más. Y Dios es el dueño de su cuerpo, nadie más. Por favor, papi, lo queremos mucho, luche. Le hizo así mi papá. Me volteó a ver y dijo, mija, te amo. Lo abracé con tanto amor y esa fue la última vez que yo lo presencié, que yo lo vi así. ¿Cómo se siente ahora que Miguel Ángel fue liberado de esa enfermedad? Ya que lo veo en el camino de Dios, pues yo estoy muy contenta y le doy gracias a Dios por lo bueno que ha sido, porque sabemos que Dios existe y que Dios lo que pide es que oremos, que estemos entregados en la oración. Entonces, de tanta oración, le damos gracias a mi Dios, que fue tan grande y tan maravilloso por todo lo que hizo por la salud de Miguel. Yo me siento muy contenta con mi Padre Dios, muy agradecida con Él, porque gracias a Él, mi Padre está sano ahorita. Es algo que voy a agradecer toda la vida, es algo que no se lo deseo a nadie, y lo único que puedo yo decir es que se arrimen a Dios, que se confiesen, que comulguen, para que puedan sanar de este tipo de enfermedades. Miras a Miguel Ángel ahora. Pues yo realmente es un cambio muy diferente. Él está muy pegado a Dios. Él ya no puede estar fuera de la iglesia. Él le sirve a Dios. Él de hecho ya no se siente a gusto si por algo no va o no hace algo, que tenga que ir a alguna junta. Tiene que estar ahí, él tiene que estar ahí, y eso nos da mucha alegría de verlo motivado, de verlo, nos da muchos consejos, le da muchos consejos a la gente, ora por la gente, se la pasa orando día a día, no hay un día que él no se encomiende a Dios o nos encomiende a todos nosotros, su familia y sus hijos. Y gracias a eso él está ahorita sano, él es feliz, es todo un servidor de Dios. De hecho, siento que a mí me empezó a nacer mucho
el interés, el saber más sobre Dios, sobre las misas de sanación, de liberación, que a mí me tocó más vivir la conversión de mi tío. Me tocó el inicio de su enfermedad, mas no me tocó vivir el proceso que él le tocó vivir para convertirse en lo que es ahora, ¿verdad? Entonces, cuando mi tío empezó a ser parte de un grupo de oración, de liberación y de sanación, cada vez que nos tocaba ir para México, yo siempre quería ir. Y de hecho a mí me tocó cuando mi tío y mi prima Yareli, ellos iban y daban la comunión a los enfermos. A mí me tocó ir por la razón de que, por eso que me nacía a mí querer saber más, vivir más, pues, de ese amor que mi tío y también mi prima Yareli tenían hacia Dios, que uno también lo tiene, pero lo que ellos vivieron y siguen viviendo al lado de Dios es algo muy hermoso, que a mí me nacía ese querer, esa hambre, pues, de aprender más de Dios. Entonces a mí me tocó, creo que unas 2-3 veces que llegué a ir con ellos dos a dar la comunión, a dar como ellos les daban la explicación del evangelio que les tocaba, a escuchar las historias de los enfermos también, de lo hermoso que ellos les platicaba sobre el amor de Dios, para que ellos se animaran y sean fuertes. Fue algo, la verdad, muy, muy, muy bonito, y yo por eso a ellos los tengo muy acá, en mi corazón, y los admiro mucho. Digo, pues fue algo muy horrible, muy terrible, pero al mismo tiempo algo que nos ha traído ahorita en un lugar muy, muy hermoso, muy bonito. Si no hubiera pasado eso, ahorita no estuviéramos en... Y más que nada, esto fue una preparación para todos nosotros, porque desde ese momento para acá, toda la familia hemos estado en el servicio de Dios, para la gloria de Dios. Cambiamos nuestra vida, nuestro camino para Dios, gracias a esta historia, gracias a esta dolorosa experiencia, tuvimos algo bueno, que tal vez no toda la gente lo vive, pero si de algo sirve esta experiencia es, no te des por vencido. Sigue luchando con Dios, porque Dios todo lo puede. Amén. Yo recuerdo muy bien cuando estaba pequeño, que le estaba comentando ahorita a mi primo Fabián, es de que cuando estaba yo pequeño, como a los 14, 15 años, estábamos aquí en Kansas, pues cosas de adolescente que pasaba yo creo, dolores o problemas de adolescente, no sé, de la vida, o tristezas, qué sé yo. Yo le oraba a Dios porque pues así nos enseñaron. Pero como yo no miraba el resultado, una vez se me ocurrió hincarme y decirle que me demostrara que verdad existe, a los 14, 15 años. Y me acuerdo que llorando le decía, demuéstrame que en verdad existes, yo quiero ver que me pongas una muestra que tú eres poderoso, el cual pues no debe hacer uno, y en ese entonces pues yo no sabía. Como 10 años después, cuando pasa lo de mi padre, yo ahí todavía no sabía qué estaba pasando o por qué pasaba. Ya cuando encontramos quien nos ayude con mi padre y que mi padre empieza a sanar y a mejorar, es donde yo vi que Dios básicamente me dijo, aquí estoy. Para mí, y gloria de Dios, esas tristezas se convirtieron en bendiciones. Amén.
se llenó por el Espíritu Santo, hermanos, que te llene el Espíritu Santo de gozo, que te regocije tu corazón, que ese corazón se abra y te haga que se tiemble como tembló y se movió Juan el Bautista en Isabel. Isabel no sabía, pero con la pura palabra, en el saludo, ahí llegó el Salvador, iba encarnado ya de María. Me quedo asombrado por María, me quedo asombrado por Isabel, porque ahí se encuentran Jesús y Juan. 6 meses